El Clúster Marítimo de Cartagena. Las mesas sectoriales del SENA. LSV Tech, E. Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI. Presentan la conferencia. Inteligencia Artificial aplicada en transporte marítimo y puertos. Realizada el 21 de febrero de 2023, en Cartagena de Indias. Conferencia preparada y editada por Jesús Velázquez Bermúdez, quien ha ganado los siguientes premios. Investigación en Logística, año 2006. Otorgado por la Asociación Colombiana de Logística, ACOLOG. Innovación y Excelencia Logística, año 2006. Otorgado por GS1 Colombia y Logica, GS1 Global Network. La conferencia consta de dos partes. Optimización de las operaciones logísticas en los puertos, y optimización de las operaciones mar-tierra. Optimización de las operaciones logísticas en los puertos. Parte de los resultados presentados han sido publicados en el Optimizing Port Operations to Cope with Shipping Congestion in South American Countries. Publicado por Informs, Institute for Management Science and Operations Research. Planificación y programación de servicios portuarios. Reto: implementar modelos tácticos de planificación y de programación para optimizar las operaciones en los puertos. Solución: implementación de un sistema de soporte de decisiones, conformado por un conjunto de modelos de optimización, para maximizar el retorno económico de las operaciones. La optimización aplicada a los puertos se puede organizar en 4 niveles jerárquicos, cubriendo las siguientes actividades. Nivel estratégico. Asignación de terminales, y planificación de la capacidad. Nivel táctico de mediano plazo. Asignación de amarres. Macroplanificación del patio, y mantenimiento de equipos. Nivel táctico de corto plazo. Planificación de estiva. Asignación de las grúas del muelle. Carga y descarga automática. Microplanificación del patio. Programación de mano de obra. Ruteo de vehículo, y programación del mantenimiento. Programación operativa. Programación de mano de obra. Despacho de vehículos, y replanificación de la estiva. HAI ha desarrollado el sistema HAI Port para optimizar las decisiones de las empresas relacionadas con el sector portuario y las operaciones logísticas que deben afrontarse. A continuación se presentan varias de las decisiones que HAI Port puede apoyar. Llegada y salida de servicios a terminales, muelles, atracaderos y remolcadores. El objetivo es reducir los tiempos de espera de los buques y el coste de penalización en el puerto. El modelo produce los horarios detallados de las actividades y los muestra en un diagrama de Gantt inteligente. Asignación de grúas pórtico y grúas móviles a servicios. El objetivo es optimizar la carga y descarga de buques y maximizar el uso de grúas de muelle. El modelo considera secuenciación de grúas. Elección de grúas pórtico. Restricción de espacio libre entre grúas consecutivas. Restricciones de secuencia y no superposición. Compartir grúa entre 2 barcos, y limitaciones de movimiento para grúas pórtico. Actividades de mantenimiento de activos portuarios. Objetivo: minimizar el coste de mantenimiento. Consideraciones del modelo. Activos: grúas de muelle, grúas pórtico, grúas de patio, tractores internos. Actividades de mantenimiento y operación planificadas conjuntamente. Consideraciones sobre PHM, Prognostic and Health Management, y programación de tareas de mantenimiento en un horizonte de N semanas. Asignación de personal y equipo, y secuenciación y sincronización de las tareas de mantenimiento. Asignación de mano de obra a actividades en el puerto. El objetivo es definir el cronograma de recursos humanos, minimizando el número de empleados contratados y reduciendo el costo de la nómina. La programación se lleva a cabo considerando la planificación previa de las operaciones portuarias.
Asignación de contenedores y vehículos a patios de almacenamiento. Este proceso se lleva a cabo en 2 etapas. Etapa 1. Macroplanificación del patio. El objetivo es minimizar la congestión en el patio para carga y descarga. El modelo considera optimización basada en el concepto de clusters, relación con la futura asignación de buques y limitaciones de las grúas de patio. Etapa 2. Microplanificación del patio. El objetivo es encontrar rápidamente un plan de apilamiento para un conjunto de contenedores. El modelo decide para un contenedor qué celda ocupará a través de varios grupos. La optimización del almacenamiento de contenedores considera clúster definido por la macroplanificación, células definidas por la microplanificación, agrupaciones preasignadas, como las utilizadas para contenedores de transbordo, agrupación de contenedores considerando destino, tamaño, categoría, peso y restricciones de las grúas al apilar. Movimientos de contenedores y vehículos entre buques y atracaderos. El objetivo es asignar el contenedor a la grúa lo más cerca posible. Las restricciones del modelo son: maneja la secuencia de carga entre el astillero y el buque. Ubicación de contenedores y vehículos considerando los futuros movimientos planificados. Restricciones sobre grúas, clústeres y sobre peso y estabilidad en buques. Las decisiones en tiempo real son: ¿qué SWAR en el barco? ¿Cuál clúster para recoger en el patio? Despacho de vehículos externos. Objetivo: programación óptima, horario, para el despacho o recepción de vehículos externos, camiones, barcazas, trenes, que deben cargar o descargar mercancía en el puerto. Restricciones. Coordinación de las operaciones en patio, línea costera y vehículo. Coordinación de grúas para cargar o descargar los vehículos. Longitud de las colas fuera del puerto. Capacidad limitada de aparcamientos de vehículos y ventanas de atención preestablecidas. Planificación y programación de terminales portuarias a granel. El objetivo es minimizar el costo operativo de la terminal, considerando el entorno del sistema, que puede incluir el costo de combustible de los buques en las colas de acceso. La gestión de puertos y buques a granel se convierte en parte del proceso industrial, ya que define el suministro de materias primas y la distribución de productos terminados, que están relacionados con las operaciones industriales. Dependiendo del caso concreto, debe coordinarse las llegadas con consumo en plantas industriales, las salidas con producción en plantas industriales, y los almacenamientos se nivelan con la entrada y salida de material. La optimización puede afectar la velocidad de los procesos industriales y la velocidad del barco. Optimización de las operaciones mar-tierra. Programación de buques y plantas industriales. Programación de operaciones de acopio y de distribución de productos, por ejemplo, crudo y o productos derivados, vía medios marítimos de transporte, como tanqueros y barcazas. Considera restricciones. Ventanas de tiempo de entrega o de carga. Distribución de capacidades en los barcos. Capacidad de carga o descarga en los muelles. Capacidad de calado y peso de los muelles. Velocidad de desplazamiento de los barcos. Relación peso-calado de los tanqueros y sincronización del llenado y del vaciado de los tanques de almacenamiento. Un ejemplo es la distribución de productos derivados del petróleo a lo largo de la costa peruana, la cual se origina en la refinería de Talara, al extremo norte del país. Se debe distribuir los productos en 8 puertos con terminales para almacenar los productos, y luego distribuirlos al interior del país. Si se tuviese un solo tanquero, y no existiesen restricciones de entrada a, de salida de, los puertos, la solución del problema ruteo podría ser trivial e intuitiva. Se carga el barco en Talara, y se visitan los puertos en orden, de norte a sur. El problema matemático a resolver, comúnmente se conoce como el problema del agente viajero, en inglés TSP, Travel Salesman Problem. Pero, si se requiere más de un tanquero, entonces es necesario dividir la asignación de los puertos a los tanqueros. Una solución,
quizás sea fácil de obtener, garantizar que es la óptima, o sea la que menos cuesta, es un problema diferente. El problema se complica en la medida que aumentan los tanqueros, los puertos y los productos. El problema matemático a resolver comúnmente se conoce como el problema del ruteo de vehículos, en inglés VRP, Vehicle Routing Problem. Si bien los dos problemas anteriores son fundamentales en todo problema de ruteo, su alcance es relativamente académico, ya que los problemas de ruteo reales conllevan restricciones adicionales. Para que la solución del problema sea útil para un usuario industrial, principalmente deben incluir la dinámica temporal del problema. Algunas de las restricciones adicionales a considerar son: ventanas de atención, relacionadas con las horas en que es posible entrar a un puerto. Condiciones de viaje cambiantes, por ejemplo, duración, costo y velocidad de viaje dependientes del tiempo. Manejo de inventarios mínimos y máximos en los terminales. Capacidades, peso, volumen de los compartimientos, monto asegurado, y otras. Tiempo de carga y de descarga de los tanqueros. Movimiento de las mareas, que determinan las posibilidades de entrada y de salida de los puertos, y calado y peso del tanquero, dependiente de la carga al momento de llegar a un puerto. La gráfica presenta el movimiento de las mareas en el puerto de Eten, al norte del Perú. La velocidad del viento en el mar es determinante de la velocidad del buque, y por ende del consumo de combustible. En la práctica, es una variable más a controlar, que es afectada directamente por las condiciones hidroclimáticas en el mar. Cualquier espera de un barco está relacionada con su optimización en la velocidad de desplazamiento. Andar a toda marcha, para llegar a tiempo, también puede implicar su optimización. Se debe considerar que desde el punto de vista de consumo de combustible, la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo están cerca de su máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que la velocidad del barco disminuye, aumenta la cantidad de combustible consumido por unidad de desplazamiento. Por otro lado, estas curvas cambian dependiendo del peso del barco. Las restricciones anteriores complican la obtención de la solución óptima, la cual puede conseguirse por intermedio de la inteligencia artificial, utilizando metaheurísticas o programación matemática. HAI prefiere utilizar programación matemática. Otro caso de programación de buques y de plantas industriales está relacionado con la planificación de flotas pesqueras. El proceso de producción de harina de pescado y sus derivados comienza en el proceso de pesca, el cual, en Perú, se realiza durante 2 temporadas definidas por el Ministerio de la Producción. Embarcaciones de diferentes especificaciones se encargan de pescar anchoveta, jurel, caballa y otras especies que se encuentran en el Pacífico peruano. Esta pesca es transportada a plantas de producción de harina y productos derivados, que se encuentran distribuidas a lo largo de la costa. La harina se exporta al mercado internacional, de acuerdo con calidades comerciales establecidas en los contratos de suministro. El aceite de pescado corresponde a un subproducto de la harina de pescado. La flota pesquera no es refrigerada, y por lo tanto, la pesca pierde calidad en la medida que se demore su entrada a la planta de procesamiento. La imagen presenta la distribución de anchoveta en la costa peruana. Una empresa pesquera típica puede tener del orden de 10 plantas productoras de harina de pescado, distribuidas a lo largo del litoral. Los cupos pesqueros son dados por embarcación. Dichos cupos pueden negociarse, para ser utilizados a conveniencia del comprador, en cualquier barco pesquero. Las empresas grandes negocian con pescadores independientes, en el momento de la pesca. El proceso de gestionar óptimamente el proceso de pesca implica un dinamismo permanente en el uso de los modelos matemáticos, ya que las condiciones del entorno de decisiones cambian permanentemente. Inicialmente, un barco está posicionado en un punto del mar, con una carga que ya ha pescado. La decisión a tomar es si continuar pescando o si comenzar el retorno al puerto. Si continúa pescando, existe la posibilidad de que capture más carga, pero que pierda calidad en la carga ya pescada. Si regresa, con poca carga, el costo del viaje hasta el sitio de pesca puede llegar a consumir toda la utilidad de la jornada. El costo del regreso deberá tener en cuenta la velocidad óptima, la cual depende de las condiciones del mar
y de las colas en los puertos, chatas, de las plantas industriales. En la medida que los barcos se alejan de la costa, no es evidente cuál es la planta a la que se debe regresar. Para tomar la decisión se debe tener en cuenta la posición de todos los barcos, ya que estos están compitiendo por los recursos de los puertos. Adicionalmente, se debe considerar una regla del negocio, que está relacionada con los pescadores independientes, que venden su carga al mejor postor, teniendo en cuenta los costos de atención en el puerto que los atenderá. Esto implica que se les debe dar prioridad en la programación de la atención en los puertos. Por lo anterior, la programación inicialmente tendrá previsto la atención de posibles pesqueros independientes, dejando para más tarde la atención de los barcos de su propia flota. La implementación de esta regla de negocio depende de la urgencia de compra de pescado de terceros que tenga la empresa. Finalmente, en la medida que se acerca la hora de regreso, se debe ir ajustando la programación, de acuerdo con lo que vaya ocurriendo en el mercado spot del pescado. Se debe tener en cuenta el sincronismo de los arribos de los pequeros, con la disponibilidad de tanques de almacenamiento en las plantas industriales, que funcionan todo el tiempo, procesando el pescado en la medida que va arribando. Cuando un barco debe esperar para ser atendido, se está perdiendo calidad, y se gastó más combustible del necesario. La imagen presenta curvas de eficiencia de los motores, de 3 barcos de una flota pesquera peruana. Se puede visualizar la no linealidad en el consumo de combustible, en la medida que aumenta la velocidad del motor. El cambio de pendiente es significativo, debido a su carácter exponencial. Las pruebas en frío de los modelos matemáticos demostraron que estos podían ahorrar en combustible más de $1 millón por temporada para una empresa típica. Otro problema industrial que está vinculado a la planificación de operaciones marítimas es la mezcla de harinas de pescado para cumplir con las especificaciones técnicas de las harinas comerciales, que en el caso peruano, están orientados principalmente a la exportación. El problema se origina en la acumulación de lotes de harina de pescado de diferente calidad, que deben mezclarse para obtener el producto comercial apropiado. En la medida que se disponga de buena información, es posible proyectar la calidad de pescado que va en un barco, y se puede optimizar el proceso de mezcla, dirigiendo el barco hacia donde se requiere la harina que se producirá con su pesca. No hacerlo puede implicar que trasladar lotes de harina entre plantas, para cumplir los compromisos comerciales. Modelo de programación del mantenimiento en dique seco de flotas de buques. La disponibilidad de buques es primordial para las compañías navieras comerciales. La estrategia de gestión de riesgos corporativos se basa en esta disponibilidad y, por lo tanto, es probable que las operaciones de mantenimiento imprevistas, o de larga duración, tengan un impacto negativo significativo en los ingresos y la rentabilidad. En el dique seco, un barco se retira del agua para permitir que se realice un trabajo en el exterior del buque, que normalmente está por debajo de la línea de flotación. Un enfoque simple, sin modelos matemáticos, planifica y programa los barcos para el dique seco, en función de las fechas del mantenimiento anterior, y de la última fecha en la que se deben cumplir los requisitos de inspección de la sociedad de clasificación. Una sociedad de clasificación es una organización que realiza inspecciones periódicas, en buques de servicio, para garantizar que los buques cumplan con un conjunto de normas. Este criterio puede ser medido por el indicador de satisfacción de la sociedad y el indicador de certificados de clasificación. La satisfacción de la sociedad de clasificación se puede medir en función de las encuestas realizadas y del número de encuestas pendientes. El indicador de certificados de la sociedad de clasificación se mide en función de las fechas de vencimiento y de las fechas de vencimiento de las encuestas. El problema de la planificación simple es que dicha programación no está pensada para proporcionar la solución óptima. Se deben considerar otros factores para optimizar el mantenimiento en dique seco de los buques, como la demanda de las operaciones de la flota de buques, la disponibilidad de cupos en los astilleros, y los viajes planificados para el buque. También influye en este proceso la implementación de sistemas PHM, Prognostics and Health Management, que actualmente están orientados a hacer uso del IoT, bajo los estándares de la Industria 4.0, para optimizar el mantenimiento de los activos industriales, en lo que se refiere a pronosticar las fechas su próxima falla. Por lo tanto, se necesita una programación óptima para maximizar la disponibilidad de los buques,
y por ende su rentabilidad, y garantizar una operación segura. Esto se logra aplicando un enfoque matemático para identificar la mejor solución posible para la programación. El modelo matemático de optimización de la programación del mantenimiento en dique seco para los buques de Kuwait Oil Tanker Company, KOTC, está basado en programación matemática y corresponde a un modelo de programación lineal entera 0-1. La flota de KOTC consta de 24 buques e incluye 3 tipos diferentes de tanqueros. T1 petróleo crudo, T2 productos derivados y T3 gas natural. Cada tipo con 2 clases de buques diferentes. El horizonte de planificación del modelo normalmente es de 60 meses. La optimización se realiza simulando, simultáneamente, las operaciones de todos los buques durante el horizonte de planificación. La tabla presenta la programación óptima de mantenimientos de los 24 buques de la KOTC. El diagrama Gantt presenta la programación de mantenimientos de los 24 buques de la KOTC. Dada la dinámica del transporte marítimo, las decisiones que se han de implementar corresponden a las programadas para los primeros periodos. El resto de operaciones a futuro se simulan para tener una planificación óptima de referencia, que evolucionará en la medida que cambien las condiciones del entorno. Control óptimo de derrames de contaminantes en cuerpos de agua. El problema de la dispersión de contaminantes en cuerpos de agua es un problema en el que intervienen muchos factores. Algunos de ellos son: velocidad del viento, proceso de emulsificación, proceso de evaporación, proceso de fotólisis, velocidad de las corrientes de agua, sedimentación y biodegradación. Todos ellos contribuyen para determinar el movimiento de los contaminantes dentro del cuerpo de agua, esto es, la dispersión vertical, la dispersión horizontal y la resuspensión. Los modelos matemáticos basados en la ecuación de difusión-advección-reacción permiten pensar en la profundización en múltiples líneas de aplicación. Una de ellas es la integración de modelos de diferencias, o de elementos finitos, con modelos de control óptimo del proceso de contaminación. Esto para gestionar procesos de contaminación que requieren de la gestión humana para su control, por ejemplo, derrames de petróleo. Un modelo de elementos, o de diferencias finitas, está compuesto por 2 tipos de ecuaciones: las del modelo hidrodinámico y las del modelo transporte de contaminantes. Estas ecuaciones, con la parametrización apropiada, permiten simular el proceso de dispersión de los contaminantes en el cuerpo de agua, si no hay intervención humana. El problema surge cuando se requiere la intervención humana para controlar el proceso de dispersión de la contaminación. Un ejemplo es la colocación de barreras para contener un derrame contaminante. La idea general del control de contaminación en estuarios es: se dispone de 2 fuentes de información. Medición remota, por ejemplo imágenes de satélite, que cubren toda el área afectada, y puntos de control, mediante medición directa en el campo. A partir de esta información, por medio de métodos híbridos de inteligencia artificial, que integran las ecuaciones de los procesos físicos con el sistema de medición, se obtiene una proyección en el futuro de la dispersión de los contaminantes. Un método comúnmente utilizado por más de 50 años es el filtro de Kalman. A partir de las proyecciones, se deben tomar decisiones para detener el proceso de dispersión del contaminante. Para mejorar la precisión de la dispersión, la proyección se puede realizar utilizando como ecuaciones de estado del filtro de Kalman las ecuaciones de un modelo de elementos finitos del proceso. Como siguiente paso, se puede incorporar un modelo de optimización que se sincronice con el modelo de elementos finitos. Existen múltiples formas para esto. Modelos acoplados, que actúan como 2 modelos independientes, que establecen una conversación matemática para determinar cuál es la solución óptima. Modelos integrados, que actúan como un solo modelo, que directamente determina cuál es la solución óptima. Este sistema producirá las decisiones óptimas, al incorporar en el modelo de elementos finitos las decisiones de la gestión de la contaminación.
La función objetivo dependerá de los criterios de quien toma las decisiones, que debe balancear criterios ambientales con criterios y limitaciones económicas. Al igual que Herbert Salmon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.